Mi nombre es Jonathan y había un tiempo cuando sufría de episodios mayores de parálisis de sueño. Despertaba en un estado de vegetal donde sabía que estaba consciente, pero no había manera de mover mi cuerpo y durante ese estado viví unas alucinaciones horribles. Estos episodios ocurrieron tan frecuentemente que todavía no estoy seguro cuánto de eso era realmente alucinaciones y cuánto de eso era real. Hubo una vez donde todo se volvió realidad, asustándome mucho. Al principio comenzó despertándome, sintiéndome atrapado en mi propio cuerpo. Podía sentir, ver, oír todo alrededor de mí, pero no podía hacer nada hasta que mi cuerpo era soltado de este estado. Lentamente, este estado se convirtió en una condición más complicada. Por ejemplo, desperté una noche y me miré parado cerca de mi cama, mirándome a mí mismo. No le puedo explicar lo aterrorizado que estaba después de liberarme. Decidí ir a ver a un psiquiatra. El doctor Burman me dio píldoras para dormir. Él me dijo que con el tiempo se iba a pasar todo esto. Me dijo que no había ningún tratamiento en particular para el parálisis de sueño, aparte de tener hábitos de dormir más adecuados. Me dijo también que tenía que irme a dormir a la misma hora todas las noches para asegurar un sueño cómodo en un ambiente bueno, libre de distracciones. Y antes de dormir tenía que evitar la cafeína a todo costo. Seguí sus instrucciones y todo me fue bien todo el mes. Pero luego todo empezó a cambiar para lo peor de repente. Una noche me quedé dormido en el sillón de mi sala de estar y me pasó otra vez. No habían muchos muebles en mi apartamento porque no tenía mucho de haberme mudado. Aparte del sillón está la tele, una lámpara y una maceradora. La silla ya estaba en mi apartamento antes de que me mudara. Creo que le pertenecía al rentero anterior y yo la dejé ahí porque era otro lugar donde me podía sentar cómodamente. Desperté con el mismo sentimiento de estar atorado, pero esta vez ni me vi a mí mismo ni me sentía solo. En vez, vi a alguien sentado en la silla y moviéndose para adelante y para atrás. Podía ver que era una mujer, probablemente en sus 70s. La cosa más aterradora sobre el parálisis de sueño es que sabes que estás despierto, pero también sabes que estás mirando algo que no existe en la vida real. Yo sabía que no estaba nadie más que yo en ese apartamento cuando vi a esta mujer en la maceradora sentada. No volteaba la cara hacia mí y hacía un solo ruido, moviéndose para allá y para acá en la maceradora. Este fenómeno ocurría todas las noches, pero estaba confiado que todo era parte de mi imaginación, porque en cuanto me liberaba de mi estado paralítico, la mujer no estaba allí. Le dije a mi psiquiatra, Dr. Burman, sobre esto, y él también me dijo lo mismo, que no era nada más que una alucinación. Decidí meditar antes de ir a cama, porque el Dr. Burman dijo que ayudaría a mi sueño. Lo hice por algunas semanas. Me sentía ya muy relajado, que paré de tener más episodios, hasta que una noche, cuando viví una pesadilla en vida. Tenía a un amigo en casa. Le llamaremos Mateo por el bien de la historia.
Mateo y yo miramos un partido de fútbol mientras nos tomábamos unas cervezas. Mateo tomó mucho, así que se quedó a dormir en mi apartamento. Como a las 3 de la mañana, oí respiraciones profundas a muy poca distancia. En cuanto abrí los ojos, miré una cara horrorosa flotando sobre mí y mirando directamente a mis ojos. Sus pelos blancos y largos estaban a todo mi alrededor. Era la misma mujer que se sentaba en la maceradora. Quería gritar, pero me di cuenta que estaba teniendo un episodio y me comencé a decir a mí mismo que todo esto no era real, que todo era mi imaginación. Luego, la mujer me habló. ¿Crees que no soy real, Estaba jadeando por más aire porque no podía respirar por el miedo. Se paró y comenzó a caminar hacia el lado de la cama donde dormía Mateo. La miré acercarse a mi amigo con una sonrisa siniestra. Muy lentamente se le acercó y luego se recargó en él de la misma manera. Luego su boca se empezó a estirar en una boca abierta, profunda y enorme, y empezó a devorar la cabeza de Mateo. Se estaba comiendo la cabeza de mi amigo como una pitón se comía a su presa. Saliva le escurría de la boca y la cabeza de Mateo estaba completamente dentro. No puedo explicar lo aterrorizante que era esa escena. Se me quedó mirando a mí con unos ojos hambrientos mientras le chupaba la vida a mi amigo. Quería liberarme para jalar a Mateo fuera de su boca, pero no podía hacer nada más que estar ahí acostado como un cadáver viviente. De repente sonó mi alarma y me paré de mi cama gritando. Mateo se despertó confundido y la mujer no se encontraba por ninguna parte. ¡Ay! ¿Qué diablos pasa? Esa mujer estaba... Y me desmayé antes de decirle. Mateo me llevó al hospital. Los doctores pensaron que tuve un ataque de pánico durante mi sueño por estar borracho. Le informaron a mi psiquiatra también y me quedé en cuidado intensivo por una semana. Mateo todavía no sabe lo que miré esa noche y no creo que pueda decirle jamás. Ya no vivo en ese apartamento, pero antes de dejarlo, le pregunté a la rentera sobre la historia de esa maceradora y él me dijo: muchos años atrás, esta casa era un centro de rehabilitación para personas mentalmente enfermos. Tenían muchos pacientes muy violentos. Uno de ellos, siendo la más violenta, era una mujer de 65 años que no soportaba a los niños en su vista. La trajeron al centro después de intentar devorar a un recién nacido en un hospital local. La gente decía que estaba poseída y algunos hasta pensaban que era practicadora de magia negra a su poca edad. Siempre se sentaba en esa maceradora, meneándose para allá y para acá, toda la noche y todo el día. Después de saber eso, no creo que nadie pudiera quedarse en ese apartamento, pero la cosa más sorprendente era que nadie que vivió ahí antes vio a esta mujer o tuvo alguna experiencia similar. No sé si me la imaginé completamente porque no sabía nada de ella
cuando la comencé a alucinar. La otra cosa más aterradora es que la semana pasada vi a Mateo en un club nocturno. Estaba ahí de fiesta con sus colegas. Noté un anillo de heridas en su frente que no estaban ahí antes. Cuando le pregunté qué fue lo que le había pasado en la cabeza, me dio una respuesta muy rara. Se paró y se me quedó mirando por unos segundos y luego me dijo: creo haberme caído de mi silla maceradora.